¿Un Estado-nación impuesto por la fuerza? ¿De la noche a la mañana? Pongamos el ojo histórico sobre Israel. El nacimiento del pueblo hebreo se da en la región de Canaán a inicios del segundo milenio antes de Cristo. Según el relato bíblico, los judíos fueron a Egipto y allí fueron esclavizados y volvieron con el éxodo de Moisés, que si bien no hay pruebas históricas sobre esto, pero podría haberse dado por el siglo XV a.C. Volvió a la región de Canaán y allí es donde se encontró con el resto de pueblos que todavía permanecían allí. Y aquí surgen las famosas 12 tribus hebreas autónomas e independientes. Y cerca del año 1000 se da la unificación de estos pueblos. Es la época de Saúl, de David y Salomón, pero solamente va a durar 70 años, ya que en el 930 a.C. se divide el imperio en el reino de Israel por el norte y en el reino de Judá en el sur, donde estaba la ciudad de Jerusalén. El reino del norte cae con los asirios en el año 722 y el reino del sur con los babilonios en el año 586 a.C. siempre. Y estos últimos son famosos por haber destruido, en teoría, el primer templo de Jerusalén. Y empieza acá la famosa diáspora o dispersión de los judíos por diferentes partes del mundo. Una buena parte fue a la ciudad de Babilonia, que como vimos en el video anterior fueron liberados por Ciro II el Grande, y es ahí cuando vuelven a la región de Canaán y gozan de una autonomía moderada sin independencia. La siguiente parte de su historia no va a ser menos turbulenta. Fueron conquistados por Alejandro Magno en el 332 a.C., aunque Alejandro respetó las creencias judías y también por su imperio descendiente, los Ptolomeos. Pero con los Seleucidas fueron con quienes tuvieron varios conflictos y van a vencer a estos pueblos y van a obtener su independencia en el año 140 a.C. Estamos hablando de un periodo muy breve, porque ya en el 63 a.C. fueron los romanos que conquistan Israel. Entre revueltas y rebeliones judías se da la destrucción del segundo templo de Israel, del cual queda el famoso Muro de los Lamentos. En todo este periodo, el pueblo de Israel, que en este momento era una provincia romana llamada Siria-Palestina, se van a dar momentos de mucha fricción entre los pueblos, ya sea con el Imperio Romano de Occidente o de Oriente, los bizantinos. Con la conquista musulmana en el año 638 van a surgir diferentes sultanatos y califatos que van a dejar que los judíos practiquen sus creencias religiosas y sin mayores problemas, aunque los habitantes judíos eran catalogados como seres inferiores. La siguiente etapa de la historia es una de las más sangrientas, en la época de las cruzadas, cuando el cristianismo intenta recuperar esta región y se da una matanza tanto de musulmanes como judíos en gran escala. Una de las mayores etapas de estabilidad religiosa y política se va a dar a partir del año 1517 con el Imperio Otomano, que también otorga cierta libertad religiosa a los judíos. La mayoría de las etapas de tolerancia provienen de pueblos musulmanes o árabes. Si bien el Imperio Otomano cae en 1917, previo a esto podemos ver grandes oleadas inmigratorias que van llegando desde diferentes partes del mundo. Es en esta época que nace el sionismo moderno, con la clara idea de fundar el Estado-nación de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas hacen cumplir con estos deseos sionistas, por lo que después de más de 2000 años sin una entidad política reconocida, nace el moderno Estado de Israel. Y para resumir toda esta historia de más de 3000 años, solo tenemos dos periodos muy cortos de independencia, sin contar estos últimos 70 años, por supuesto, y en el medio periodos prolongados de sometimiento, represión, junto con otros periodos de mayor tolerancia. Nunca hubo una continuidad política en la región, pero sí demográfica, aunque con una clara minoría. La población judía en la región solo se vuelve mayoritaria luego de la creación del moderno Estado de Israel. ¿Crees que las justificaciones occidentales son correctas para su creación? ¿Habrá algún acuerdo en algún momento? Te leo.